¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión. En razón de que está fallando un poquito la tecnología, he decidido de forma asincrónica el poderles dar la sesión el día de hoy y integrárselas en la plataforma junto con su mapeo de descripción. ¿Vale? Iniciemos. Es intervención pedagógica. Vamos a hablar el día de hoy de una característica o de una condición de la intervención pedagógica en el área, en la época postmoderna. Y de hecho es una característica muy buena que se ha estado tomando a nivel de todos los sistemas educativos en los últimos tiempos, porque bueno, la intervención pedagógica es una metodología de intervención. Y en esta metodología o en estas múltiples metodologías de intervención, la animación sociocultural, que es el tema de hoy, la animación sociocultural, es una metodología de intervención socioeducativa que nos ofrece muchas alternativas para integrar los procesos educativos al interior del aula, pero también fuera del aula. El fundamento de la, el fundamento de la animación sociocultural se encuentra justamente en la pedagogía social y nace justamente en la época de los años 50 con la escuela nueva o la escuela de Freinet, pero posteriormente tiene su mayor impacto principalmente en Europa en la década de 1980 y 1990. Pero vamos a analizar a ver de qué se trata esta metodología de intervención de animación sociocultural. Bueno, esta metodología, al ser una metodología socioeducativa, tiene acciones de práctica social dirigidas a animar, dar vida o poner en relación a los individuos con su entorno, con los demás y a la sociedad, por supuesto, en general, mediante la utilización de instrumentos que potencian el esfuerzo, la participación social, pero también la participación cultural. Es decir, la participación con esa característica individual, cultural que yo tengo como identidad. ¿Sí? El término animación sociocultural proviene del latín, del término anima, que significa dar vida, o animus, que pone en relación al uno con el otro, o que ha sido tomado con el entorno y con los demás. ¿Ah? La finalidad principal de la animación sociocultural es proporcionar una práctica educativa fundamental que permita el desarrollo democrático y sostenible al interior del aula o fuera del aula, que permita el desarrollo armónico de las distintas individualidades y que esto esté ligado directamente con la estrategia de cambio y transformación social. Está entendido entonces como una transformación, una mejora, una superación del condicionamiento donde las personas piensan en función de sus necesidades y actúan en función de esas mismas necesidades para subsanarlas y obviamente en el marco de la superación de la injusticia social. La animación sociocultural es promotora, sin duda alguna, de valores como pluralismo, concienciación, que se refiere a cómo puedo actuar yo frente a un conflicto en el ámbito social, la concienciación, perdón, del problema, pero también la concientización de las necesidades de otro y cómo es que esas necesidades de otro impactan directamente en mí, pero también promueve valores como son la libertad, que se refiere al actuar con conciencia y responsabilidad en un marco de beneficio colectivo y de democracia. Por lo tanto, también promueve la democracia, ya que busca que todos tengan una participación activa frente a las necesidades o inquietudes, tanto en el aula como fuera del aula. El objetivo, veámoslo así, primordial de la animación sociocultural es cambiar una cierta realidad social acorde a los deseos del equipo o institución o incluso de una población, ¿sí? Recordemos que al ser esto una estrategia de intervención, la pueden utilizar en el ámbito de la pedagogía social. Para poder entender más detalladamente, analicemos qué es y qué no debe de ser
la animación sociocultural, para poder entender el concepto. De entrada, no es popularización, no es popularizar por un beneficio incluso de carácter político, no es eso. No es entretener, por supuesto que tampoco es entretener, aunque tiene el término animación, nada tiene que ver con el entretenimiento. No es la utilización de técnicas de oratoria para manipular a un grupo de gente. Por lo tanto, tampoco es política. No es una acción generosa del dar nada más por dar, tampoco, no se trata de dar, se trata de otras cuestiones, vamos a analizarlas. No es un calendario de actividades donde una persona impone actividades y momentos en los que se pueden desarrollar. No, tampoco es un trasplante de modelos externos, es decir, ¿qué están haciendo en Finlandia? Ay, lo voy a hacer aquí. No, tampoco es un trasplante de modelos educativos. Tampoco es mucho menos una mercantilización. Es decir, no funciona como ese de, a ver, chicos, voy a gestionar un beneficio para ustedes, pero hay que cooperar cierta parte o pagar cierta parte para que les puedan integrar. No, no es mercantilización. ¿Qué es lo que sí es entonces la animación sociocultural? Bueno, pues de entrada es un conjunto de prácticas sociales y es un proceso que se dirige a la organización de las personas para realizar proyectos e iniciativas. Sí, lo primero que se te vino a la mente yo creo que fue la pedagogía de proyectos. Por supuesto, eso es justamente lo que busca la socioanimación cultural. La finalidad es estimular una iniciativa. Tiene la finalidad de generar la participación de las comunidades en su propio desarrollo, participar en la dinámica global de la vida sociopolítica, tomar conciencia participativa en función de las necesidades colectivas. Tiene la finalidad de ser una herramienta, estrategia o técnica creadora de las comunidades en proceso de su propia organización y reconociendo sus propias luchas sociales. La finalidad, ¿sí?, es promover prácticas y actividades voluntarias basadas en una pedagogía participativa. Es, en pocas palabras, un movimiento de innovación y de expresión personal colectiva, donde la acción es tendiente a crear un dinamismo social, orientado hacia las actividades y hacia el cambio social. Ofrecer al individuo entonces una posibilidad de convertirse en agente de su propio desarrollo y aportar de determinada manera la motivación para poder enseñar a participar mediante la implicación. Esto tiene que ver justamente con todo lo que se propone en la reforma integral, por ejemplo, de educación superior, de educación media superior, y lo que se está integrando justamente al ámbito de educación básico y medio básico. Por supuesto, el método de proyectos en donde el alumno se convierta en un gestor de los propios recursos para subsanar necesidades. La movilización social para buscar justamente cómo herramientar a esa sociedad o a ese grupo de posibilidades. En España, por ejemplo, ya existe la carrera de animación sociocultural y va un poquito tendiente al desarrollo justamente de ese potencial de manera informal. Es decir, muchos de los socioanimadores que se han integrado en el ámbito educativo han generado esta conciencia de que se requieren talleres, se requieren actividades que puedan prosperar a partir de proyectos donde todos participen desde su elaboración, congregación y funcionamiento, pero también de manera informal en la llamada pedagogía social, en donde después de clases de forma informal, cada uno ofrece alternativas para crear justamente lo que necesitan. Si necesitan preparación para el arte, crean espacios de desarrollo artístico. Si necesitan deporte, crean y gestionan con la participación comunitaria esas áreas de participación social, etcétera, etcétera. Aunque se dice que en la posmodernidad
hay muchas características negativas como la apatía, como la intolerancia, etcétera. Esta estrategia de intervención socioeducativa permite erradicar esos fenómenos que resultan nocivos para la misma sociedad. Y hoy se busca que la sociedad se informe y esté más actualizada frente a los procesos comunicativos, frente a los procesos educativos y frente a los procesos políticos. ¿Para qué? Para que participe de ellos y se vuelva un actor social de beneficios colectivos. Esto es lo que es la animación sociocultural y nosotros la analizamos desde la metodología de intervención. Eh, Vamos a hablar también, yo creo que del proyecto, pero eso será en la siguiente sesión. ¿Cómo es que se forman estos proyectos de intervención y cómo es que tienen ciertos principios para poder formarse o formularse desde su propia conformación? Mientras tanto, nos vemos en la próxima. Dejo el mapita de descripción para que ustedes puedan integrarse justamente al estudio directamente en su plataforma de manera asincrónica. No lo dejen pasar. Esta sería la actividad número 1. Habrá una actividad para que ustedes gestionen justamente a lo largo de la semana y que puedan entregarla el día jueves. Mientras tanto, nos vemos en la próxima. Quedo de ustedes.